Hola chingus, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más aquí al Rincón Coreano Español. Y seguimos con esta semana de Halloween tan interesante. Y hoy voy a explicaros 3 historias que estoy seguro que no os van a dejar dormir esta noche. Corea del Sur es un país en el que la competencia entre estudiantes por ser las mejores está a la orden del día. Por eso, no es de extrañar que muchos estudiantes se queden hasta altas horas de la madrugada repasando y practicando para poder llegar a ser los primeros de clase. En este contexto nos encontramos con Park, una estudiante por encima del promedio de clase que siempre se esforzaba mucho. Era ordenada, hacía todas las tareas, sacaba buenas notas en los exámenes y era realmente inteligente. Con todo, siempre quedaba en segundo lugar de mejores estudiantes de la escuela, por detrás de Lee. Con el paso del tiempo, Park empezó a sentir celos de Lee, puesto que solo había una plaza disponible para poder ingresar a una buena universidad, y por mucho que Park se esforzara, ese puesto pertenecería a Lee. A esos celos se le unieron la presión por parte de los padres que le decían que habían gastado mucho dinero en su educación, por lo que el fracaso no era una opción, y por parte de los maestros que la marcaban siempre como la segunda, y que le decían que tenía que esforzarse más si quería ingresar a la universidad. Con toda esa presión, un día Park llamó a Lee para hablar con ella y se citaron en el tejado de la escuela un viernes por la noche después de clases. Cuando Lee subió arriba, se encontró a Park sentada en la repisa mirando al horizonte. Lee le preguntó: ¿estás bien? ¿De qué querías hablar? Park le dijo que se acercara, porque quería enseñarle una cosa a lo lejos. Lee se acercó a la repisa, Park se levantó y empezó a señalar hacia el más allá. ¿No ves eso?, le dijo Park a Lee. Lee negó con la cabeza. Sí, mira bien, allí, dijo Park. Justo en ese momento, Lee se acercó más a la repisa y... Sin dudarlo ni un segundo, Park empujó a su compañera, que cayó por la repisa golpeando el suelo con la cabeza. Lee murió al instante, dejando un gran charco de sangre a su alrededor, mientras su compañera la miraba desde la azotea pensando en el acto que había cometido. Park entonces decidió volver a casa como si no hubiera pasado nada. Cuando llegó la policía, dijeron que se trataba de un caso de suicidio, por lo que no se realizó ninguna investigación. Tras esto, Park pasó de ser la número 2 a ser la mejor de toda la escuela. Los días pasaron y todo iba genial para Park, se había convertido en alguien popular y no paraba de recibir las felicitaciones de sus compañeros, profesores y, lo más importante, de sus padres. Se acercaban los exámenes finales, por lo que Park tenía que quedarse muchas veces por la noche a estudiar. Las noches eran relajadas y la permitían concentrarse muy bien. Hasta que un día... Park estaba estudiando en una de las aulas abiertas cuando de repente escuchó un sonido. Se extrañó y salió al pasillo, pero no había nadie. Volvió al aula y nuevamente... Y entonces se escuchó una voz que decía: «Aquí no es». Park se puso nerviosa y se escondió debajo del escritorio. La puerta del aula de al lado se abrió. Aquí tampoco. Los nervios aumentaban y la sensación de escalofrío era por todo el cuerpo. Tal fue así que sentía que su cuerpo no la respondía. Los sonidos eran cada vez más fuertes. El sonido de la puerta del aula de Park se abrió. La estudiante contuvo la respiración.
Aquí tampoco. No. El sonido perturbador empezó a alejarse, y la puerta del aula de Park se cerró. Pasados unos segundos que le parecieron horas, Park suspiró. La presencia se había ido. Intentó salir del escritorio, pero... Frente a Park se encontraba Lee, con la cabeza boca abajo, igual que como cayó, con el rostro blanco lleno de sangre y los ojos llenos de odio y resentimiento. Tras sonreír a su compañera, Lee dijo: «Estoy aquí». El señor Kim era un chofer que estaba terminando su turno de noche y se dirigía hacia la terminal para dejar su autobús en la cochera. Era un trayecto más bien largo, que duraba casi media hora. Durante el día se entretenía escuchando las conversaciones de los pasajeros que subían y bajaban del autobús, pero el silencio de la noche a veces incluso lo adormecía hasta llegar al punto que se le caía la cabeza del cansancio. El día en cuestión fue realmente ajetreado, de mucho trabajo, por eso no es de extrañar que le pesara la cabeza mientras volvía a la cochera. En una de esas cabezadas se dio un buen susto al encontrarse una chica en la calzada que, asustada, quiso evitar el choque del coche. Sin embargo, el volantazo del señor Kim pulsando el pedal de freno no sirvió de nada y el señor Kim arrolló a la joven. Tras frenar de golpe, el señor Kim abre la puerta del autobús y baja lentamente las escaleras hasta la calzada. Estaba nervioso, helado más bien. Poco a poco fue acelerando el paso hacia la joven que permanecía inmóvil con el cuerpo boca abajo, completamente destrozado. No sabía qué hacer. La mujer parecía muerta y todo había sido culpa suya. Se quedó parado delante del cuerpo, sin quitarle los ojos de encima, a la chica mientras pensaba las consecuencias de ese acto. Nadie había visto el accidente, pero... ¿y si las cámaras lo hubieran grabado? Entonces iría a la cárcel, y la vida, como la conocía, se terminaría. Pensó en sus dos hijos, y en lo que pensarían si su jefe lo despedía por haber realizado semejante atrocidad. Asustado, rezó y entró de nuevo al autobús y sin mirar atrás pulsó el acelerador comprobando que no hubiera nadie cerca. El sentimiento de culpa le presionaba el corazón, pero no podía perder todo lo que había conseguido con esfuerzo en su vida por un simple despiste. Tras empezar a conducir, se ajustó el espejo retrovisor y... allí estaba. Con unos ojos que lo miraban fijamente, una chica estaba sentada en el asiento trasero. Con un escalofrío que le recorría todo el cuerpo, el señor Kim giró la cabeza para mirar atrás. Lentamente se giró y... no había nadie. ¿Cómo es posible?, se preguntó. Extrañado, volvió a mirar al espejo retrovisor. La chica seguía allí mirándolo fijamente, sin moverse. Temblando y con el cuerpo agarrotado de miedo, volvió a girarse, pero seguía sin haber nadie. ¿Qué me está pasando?, pensó. Seguro que es la chica que me quiere atormentar, se dijo a sí mismo. Seguidamente volvió la mirada a la carretera para tranquilizarse, pero de repente escuchó un ruido de un crujido que provenía de la parte trasera del autobús. Sin pensarlo, miró el espejo retrovisor y vio que la chica se había levantado y que iba andando lentamente hacia él. Por una última vez miró hacia atrás, pero no pudo ver nada.
Después de girarse de nuevo, se prometió que no volvería a mirar al espejo retrovisor. Quería llegar lo antes posible a la cochera, bajarse del autobús y luego volver a casa con su esposa y sus 2 hijos. Pero la curiosidad pudo con él y con el rabillo del ojo miró de nuevo al espejo. La chica permanecía inmóvil, pero, como si se activara por la mirada en el espejo, empezó a avanzar hasta quedarse justo detrás del asiento del piloto. Justo entonces el hombre sintió el frío aliento de algún ser extraño. Sentía como si quisieran robarle el alma y dejarlo totalmente congelado. La chica entonces le puso la mano en el hombro para avisarlo de que justo enfrente había un camión que iba a colisionar con él. El señor Kim giró de repente el volante hasta que el autobús perdió el control y se precipitó contra un enorme árbol, impactando fuertemente. Todo se volvió oscuro. Al rato abrió los ojos y se encontraba en un hospital en el que había una enfermera y 2 policías esperando. Después de recobrar el conocimiento, los policías le dijeron: «Buenas tardes, estamos aquí porque existen indicios de que usted atropelló a una joven la noche del viernes y se han encontrado restos de la víctima en la parte frontal de su autobús. ¿Reconoce usted a esta chica de la foto?». El señor Kim se quedó helado, pálido, al reconocer que la chica de la foto era la misma que había visto en el espejo retrovisor. Al momento sintió un dolor muy intenso en el hombro. La chica seguía con él, en forma de marca en los hombros, para recordarle que nunca jamás se volviera a mirar en un espejo. ¿Y tú? ¿Has comprobado que no tengas ninguna marca extraña? Igual es algún fantasma que te acecha. Pero ten cuidado, quizá lo que veas en el espejo no te vaya a gustar demasiado. Han era un oficinista de una empresa de tecnología en Seúl. Era el empleado perfecto, nunca se quejaba y siempre se quedaba hasta muy tarde para poder terminar todas las tareas encomendadas por su jefe. Como cada viernes, terminó su jornada laboral alrededor de las 9 de la noche y salió de la oficina apresuradamente para llegar a casa lo antes posible. Tras una jornada realmente dura, tenía ganas de abrazar a su mujer y a sus hijos. Al llegar a su edificio, se encontró que no estaba el conserje como habitualmente. Se extrañó, pero pensó que al ser demasiado tarde, posiblemente había terminado antes y había regresado a su casa. Han vivía en un piso 14, por lo que pulsó el botón del ascensor y esperó. Mientras esperaba, miró su teléfono móvil. Tenía muchos mensajes, pero ninguno parecía importante. El ascensor llegó a la primera planta y Han se montó y pulsó el botón del piso 14. El trayecto hasta la 14ª planta solía tardar unos 5 o 6 minutos, pero esa noche a Han se le hicieron eternos. El ascensor tenía muy buena iluminación y un espejo grande justo enfrente de la puerta en el que la gente solía arreglarse o incluso maquillarse. Han se miró un momento en el espejo y se arregló el pelo y la corbata como de costumbre. Nada extraño. Se volvió hacia la puerta del ascensor, pero empezó a notar frío. Era un frío extraño, como si alguien hubiera puesto el aire acondicionado de golpe. De repente, notó que alguien lo observaba desde atrás. ¿Cómo? Eso no es posible, se dijo. Solo estoy yo en el ascensor. Entonces escuchó una voz susurrando: «¿Seguro?». Se giró hacia el espejo y vio su reflejo. Movió una mano y su reflejo hizo lo mismo. «Creo que el cansancio me está afectando», dijo en voz alta, y se volvió hacia la puerta. Volvió a tener frío,
y notaba como si alguien lo estuviera observando. Empezó a contar en su cabeza. 1, 2, 3. Y se giró de repente. Todo parecía normal. No te emparanoies, es solo tu reflejo. Y volvió a girarse. Sin embargo, en esta ocasión, el reflejo no se giró. Empezó a sonreírle, lo que inquietó aún más a Han. El oficinista no se atrevía a girarse. Algo extraño estaba pasando. Armándose de valor, volvió a contar hasta 3. 1, 2, 3. Y se giró. El reflejo se veía normal. Sonó el timbre de llegada a la planta número 14. Se abrieron las puertas y, tras echar un último vistazo al espejo, se decidió a salir del ascensor cuando de repente una voz le dijo al oído: «Nunca más vuelvas a mirarte a un espejo si no quieres encontrarme». Han salió corriendo del ascensor y cuando llegó a casa abrazó a toda su familia. Eso sí, esa misma noche tiró todos los espejos de casa y nunca más volvió a mirarse en un espejo. Así que chingos, ya sabéis, la próxima vez que subáis a un ascensor y os miréis en el reflejo, tened cuidado, porque es posible que lo que estéis viendo no seáis vosotros. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado le podéis dar al me gusta. Os podéis suscribir también y darle a la campanita para que entonces esta noche no os venga ninguno de estos fantasmas que he mencionado a buscaros. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.